de hoy que correspondía al día jueves y por motivos X no pude estar con ustedes. Vamos a hablar hoy día sobre el síndrome de distrés respiratorio neonatal y vamos a tocar a dos enfermedades que cursan con este síndrome, que son la enfermedad de membranas hialinas o síndrome de distrés respiratorio tipo 1 y el síndrome de aspiración meconial. Entonces, si tienen alguna duda, en cualquier momento pueden interrumpir eh, el diálogo, digamos, y hacen la pregunta que corresponda, o si quieren al final también, como ustedes deseen. A ver, ven bien la pantalla, ¿no es cierto? Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Ok. Entonces, los objetivos de la clase son los que están viendo ahí: reconocer la fisiopatología, epidemiología, cuadro clínico, manejo, prevención y pronóstico de estas dos enfermedades. Entonces, antes de empezar con la primera, les diré que el síndrome de distrés respiratorio neonatal eh, es un grupo de síntomas y signos que tienen que ver con diferentes enfermedades, ¿no? Que se presentan en la etapa neonatal. La enfermedad de membranas hialinas, el síndrome de aspiración meconial son solamente dos del grupo de estas enfermedades. Seguramente en otras clases van a tocar las restantes enfermedades, ¿no? Que vendrían a ser neumonía neonatal, taquinia transitoria del recién nacido. También podrían cursar con dificultad respiratoria, por ejemplo, algunas anomalías congénitas como hernia diafragmática, etcétera, ¿no? Entonces hoy día vamos a tocar estas dos. Vamos a empezar con la enfermedad de membranas hialinas o síndrome de distrés respiratorio neonatal tipo 1. Eh, Como, digamos, una introducción, les comentaré el siguiente caso clínico. El día 7 de agosto del año 1963 nace en Estados Unidos, en un hospital de una base militar, un niño de 34 semanas de edad gestacional, con un peso de 2 kilos 100 gramos, al que llamaron Patrick Bouvier Kennedy. Y era el último hijo del presidente del país más poderoso del mundo en ese momento, que es Estados Unidos, ¿no? Y su padre era John Fitzgerald Kennedy. Este niño nació con el peso de 2.1 kilos. Inmediatamente después de nacer comenzó a presentar síntomas de dificultad respiratoria, de los cuales vamos a hablar más adelante. El niño fue atendido con lo mejor que se tenía en ese momento, inclusive fue trasladado al hospital de Boston, al Boston Children's Hospital, que se supone que es hasta ahora el mejor hospital de cuidados infantiles del mundo. Y sin embargo, a pesar de todos los cuidados y que se podían dar a un niño con esas características en esa época, fallece 39 horas después de haber nacido, ¿no? Entonces, ¿por qué les comento este caso? Porque a pesar de que las investigaciones alrededor de las causas de de la enfermedad de membranas hialinas se iniciaron en la década de los 30, se avanzó muy poco, ¿no? Habían diferentes estudios, diferentes investigadores habían tratado de dar explicación a cuál era el motivo por el cual los bebés prematuros tenían dificultad respiratoria. Sin embargo, digamos, no se tenía pues el apoyo político, económico, ¿no? Como para lograr un progreso importante en esta enfermedad. Sin embargo, luego de que el hijo del presidente o de la persona de repente más poderosa del mundo en aquel momento fallece por esta enfermedad, es cuando esta patología adquiere, digamos, una atención considerable por parte de la prensa, de la sociedad y obviamente también del sector político, ¿no? Y por lo tanto los investigadores reciben todo el apoyo necesario para poder
digamos, investigar a profundidad esto. Y es así como diferentes médicos se involucraron en el estudio de esta enfermedad y Avery, que es una neonatóloga americana, que inclusive tiene un libro editado, ¿no? Que es Neonatología de Avery, en los años 50 y, no, perdón, 73 me parece, por fin dan con la causa de la enfermedad y demuestran que el déficit de surfactante es la causa de esta, ¿no? Algunos conceptos claves de la enfermedad y que tienen que ustedes conocer para poder entender qué es lo que sucede es la tensión superficial, ¿no? La tensión superficial es aquella fuerza física que en una interfase de gas líquido va a provocar que las partículas de agua tiendan a asociarse, o sea, es una fuerza que trata de unir las partículas, las moléculas de agua, y por lo tanto va a disminuir la superficie expuesta, ¿no? Entonces, en un alveolo, donde imagínense que esta es la pared de un alveolo, aquí hay gas y hay una interfase líquida. Estas moléculas de agua que están en la superficie de las células que recubren el alveolo van a intentar siempre estar unidas entre sí y colapsar hacia el centro. Esto va a provocar que los alveolos colapsen, es decir, que se resistan al estiramiento. ¿Okay? La tensión superficial es aquella fuerza física que hace posible que el agua tenga cuando está suspendida en el aire, por ejemplo, en un ambiente donde haya cero gravedad, el agua siempre o los líquidos siempre van a tomar una forma esférica, ¿no? Si es que esa gota de agua está expuesta a la gravedad, por la gravedad va a tender a caer al piso y va a tener una forma de gota, ¿no? Pero aquella fuerza que es la que hace colapsar o que mantiene unidas las moléculas de agua en una interfase gas-líquido, esa fuerza se llama tensión superficial. Otro concepto clave es el desarrollo pulmonar, ¿no? Fíjense que este esquema les muestra 1, 2, 3, 4, 5 etapas hasta 6 etapas del desarrollo pulmonar que se pueden identificar claramente, ¿no? La fase embrionaria, que va desde los 26 días de gestación hasta la sexta semana, la fase pseudoglandular, que va desde la sexta semana hasta la 16ª semana, la fase canalicular, que va desde la 16ª semana, o sea, hasta de los 4 meses de gestación hasta los 24 semanas, la fase sacular, desde los 25 semanas a 36, la alveolar de las 36 semanas hacia adelante, ¿no? Estas etapas, el pulmón va desarrollando, o el tejido pulmonar, digamos, va desarrollándose, atravesando el tiempo en estas etapas, ¿no? Lo que nos interesa aquí es que se fijen en el estadio o en la etapa canalicular, que es donde, o es en la etapa en la que los neumocitos tipo 2 comienzan a producir surfactante, ¿no? Este proceso se inicia progresivamente desde la semana 16 a 24 y obviamente va siendo cada vez más intenso en la medida que el pulmoncito del feto va madurando. Se considera que el pulmón madura o completa su maduración recién más o menos a los 8 años de edad postnatal, ¿no? Entonces, es un proceso, el desarrollo pulmonar es un proceso que no culmina con el nacimiento. Pero para el tema de hoy lo que nos interesa saber es que recién en la semana 16ª, en la etapa canicular, es cuando comienza a producirse algo de surfactante. Pero ¿qué cosa es entonces la enfermedad de membranas hialinas, no? Dado que es una enfermedad que, como vamos a ver más adelante, se presenta casi en forma exclusiva en la etapa o en los recién nacidos prematuros, es una expresión clínica de la insuficiencia pulmonar por inmadurez, ¿no? Es la consecuencia, digamos, de la ausencia o la deficiencia en la producción del surfactante pulmonar. Generalmente esta deficiencia se debe
a la prematuridad del recién nacido. ¿Ok? Al inicio de la charla les dije que pueden haber sinónimos. En realidad, el término que deberíamos usar ahora es el síndrome de distrés respiratorio tipo 1 para referirnos a lo que antes llamábamos enfermedad de membranas ciáticas. ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad? Consideramos que aproximadamente 15% de los nacimientos, no solamente a nivel mundial, sino también aquí, son prematuros. ¿Okay? Entonces, la incidencia o la frecuencia con la que se presenta el síndrome de distrés respiratorio tipo 1 es inversamente proporcional a la edad gestacional. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor edad gestacional, menor riesgo de que se presente esta enfermedad. Y lo inverso sería que a menor edad gestacional se encuentra una mayor frecuencia de presentación o el riesgo es mayor de que el niño presente un síndrome de distrés respiratorio tipo 1. La mortalidad por esta enfermedad se ha reducido en forma notable en los últimos años. Y esto tiene que ver con los avances que han ocurrido en la neonatología, de los cuales vamos a hablar más adelante, avances que tienen que ver con la prevención de esta enfermedad con el uso de corticoides prenatales, avances en el tratamiento de esta enfermedad que vienen asociadas a la administración del surfactante pulmonar, ya sea exógeno obviamente, ya sea de origen natural o artificial, y también a la mortalidad disminuido debido a los avances que se han tenido en lo que es la tecnología de ventilación pulmonar neonatal. Los ventiladores neonatales de los cuales disponemos en la actualidad cada vez son más sensibles y nos permiten ventilar a los niños de una forma mucho más fisiológica, si es que se quiere decir, vamos a poner ese término entre comillas, porque ya de por sí la ventilación mecánica no es fisiológica, pero tratando de simular lo máximo que se pueda la fisiología y tratando de evitar el daño que puede producir la presión y el volumen y el mismo oxígeno, ¿no? Aquí les muestro un gráfico donde pueden ustedes ver en el eje vertical el porcentaje de niños que presentan síndrome de distrés respiratorio tipo 1 y en el plano horizontal ustedes pueden ver las semanas de gestación que tienen estos niños. Fíjense cómo, bueno, y hay dos curvas, ¿no? La curva punteada corresponde a recién nacidos que no son pequeños para su edad gestacional, es decir, que tienen un peso adecuado para su edad gestacional, y la línea continua son aquellos niños que son pequeños para su edad gestacional. O sea, además de ser prematuros, tienen un peso que no está por debajo del percentil 10 para su edad gestacional. Fíjense cómo en ambas curvas, en la medida que el niño va ganando edad, el riesgo de sufrir la enfermedad de membranas hialinas va disminuyendo. Fíjense cómo cerca del 90% de niños de 25 semanas pequeños para su edad gestacional van a desarrollar síndrome de distrés respiratorio, mientras que menos del 10% de los niños de 34 semanas o más van a desarrollarlo. Otro gráfico que también muestra cómo se relaciona la frecuencia de sufrir esta enfermedad, o sea, la incidencia, con el peso esta vez. Lo anterior era cómo se relaciona la frecuencia con la edad gestacional y esto es cómo se relaciona con el peso. Fíjense cómo los niños que tienen entre 500 y 600 gramos al nacer prácticamente tienen más del 90% el riesgo de desarrollar síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Mientras que aquellos niños que tienen entre 1.400 a 1.500 gramos, cerca del 50% no desarrollará esta enfermedad. Entonces, estos gráficos claramente demuestran lo que les decía antes, que esta enfermedad es prácticamente una exclusividad de los recién nacidos prematuros y de bajo peso. Por supuesto, esto no quiere decir que un recién nacido a término no pueda sufrir insuficiencia de surfactante. Sí puede ocurrir, pero esto va a ser de una forma mucho más esporádica, ¿no?
¿Qué factores de riesgo se pueden asociar? Obviamente la edad gestacional, eso ya lo habíamos mencionado, ¿no? A menor edad gestacional, mayor es el riesgo. El sexo masculino comparado con el sexo femenino también es un factor de riesgo. Los niños varones tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedad de membranas hialinas. La causa es desconocida, pero existe esa relación, por lo menos estadística, ¿no? La raza blanca también es un factor relacionado de riesgo. La diabetes materna, la eritroblastosis y el hidrops fetal, que son condiciones, digamos, relacionadas a la incompatibilidad generalmente de resus. Ser segundo gemelo, es decir, en un embarazo gemelar, el bebé que nace segundo es el que tiene más riesgo de desarrollar membrana hialina. Nacer por una cesárea sin que se haya desencadenado el trabajo de parto es un factor también de riesgo. Hipotensión materna y hemorragia del tercer trimestre también son factores de riesgo asociados a la enfermedad de membranas hialinas. Voy a usar el término de membranas hialinas y síndrome de distrés respiratorio tipo 1 de forma, digamos, continua, igual, digamos, ¿no? Ahora, sin embargo, también hay factores de protección, es decir, hay factores que ante cuya presencia el riesgo se disminuye, ¿no? ¿Cuáles serían estos? La preeclampsia materna. Ya van a ustedes, cuando hagan obstetricia, van a hablar mucho seguramente de esta patología. La infección materna, el retardo del crecimiento intrauterino, el abuso de drogas maternas, principalmente de heroína, el uso de corticoides antenatales y el uso de adrenomiméticos son factores de riesgo que disminuyen la incidencia de enfermedad de membranas hiálicas. En cuanto a la patogénesis, vamos a ir describiendo que ya sabemos que la causa más importante es el déficit de surfactante, ¿no? Al no haber surfactante, se va a incrementar la tensión superficial, porque la función del surfactante es disminuir la tensión superficial, evitando, por ende, que los alvéolos colapsen, ¿ok? Entonces, al no haber surfactante suficiente, los alvéolos del bebé o del recién nacido van a colapsar. ¿Y qué término se usa para el colapso alveolar? Atelectasia, ¿no? Entonces, se van a producir múltiples pequeñas atelectasias en ambos campos pulmonares. Como los alvéolos van a colapsar, estos alvéolos colapsados, por supuesto que no van a participar del intercambio de gases. Por lo tanto, va a haber una alteración de la ventilación-perfusión. Es decir, la sangre va a seguir, por lo menos en las etapas iniciales, circulando a través de los capilares pulmonares de una forma normal. Sin embargo, esta sangre que está circulando o que va a circular por los alvéolos no va a poder oxigenarse debido a que los alvéolos han colapsado. Y al colapsar, obviamente, no van a tener una cantidad suficiente de gas que intercambiar. Por lo tanto, se va a alterar la ventilación-perfusión. ¿En qué sentido? En el sentido en que se va a producir hipoxemia, es decir, disminución de la concentración de oxígeno en la sangre que pasa por los pulmones. Esta hipoxemia va a provocar una acidosis mixta, es decir, una acidosis que va a tener un componente metabólico debido a que las células van, ante la ausencia o a la disminución de oxígeno, van a comenzar a metabolizar sus sustratos a través de las vías anaerobias y van a producir ácido láctico y por lo tanto se va a producir una acidosis metabólica. Pero también se va a producir una acidosis respiratoria con retención de CO2, ya que los alvéolos al estar colapsados no van digamos, a intercambiar adecuadamente los gases y por lo tanto se va a incrementar el CO2 en la sangre. Por lo tanto, se produce una acidosis mixta con un componente metabólico y respiratorio. Esta acidosis mixta va a provocar dos efectos importantes. La vasoconstricción pulmonar por un lado, es decir, ustedes ya saben de otras charlas que el principal efecto que tiene
el oxígeno en los vasos sanguíneos pulmonares es la vasodilatación. Al no haber una adecuada cantidad de oxígeno en la sangre, va a persistir una vasoconstricción pulmonar, ¿no es cierto? Va a incrementarse la resistencia al flujo sanguíneo pulmonar y esto va a llevar a la persistencia del shunt derecha-izquierda, es decir, va a predominar la presión derecha sobre la izquierda, lo cual va a empeorar la hipoxemia porque va a alterar ahora ya la perfusión, ¿no? Entonces, tanto se va a afectar finalmente la ventilación como la perfusión, empeorando la hipoxemia. Y el otro efecto que tiene la acidosis mixta es que se va a producir una hipoperfusión pulmonar. ¿Por qué? Porque va a haber un incremento al flujo sanguíneo pulmonar. Esta hipoperfusión pulmonar va a producir un metabolismo deficiente en las células de tipo 2, que son las que producen el surfactante. Va a haber un aumento en la permeabilidad capilar y desde la sangre hacia el intersticio van a salir una serie de componentes, entre ellos la fibrina, que van a depositarse en la cavidad de los alvéolos formando unos filamentos que reciben el nombre de membranas hialinas por las características histopatológicas que tienen. Por eso es que esta enfermedad se llama enfermedad de membranas hialinas, debido a lo que observaron en el microscopio de los prematuros fallecidos con dificultad respiratoria. Esta presencia de estos detritos en el espacio alveolar, a su vez, va a empeorar la producción de surfactante y va a cerrar el círculo vicioso de déficit de surfactante e hipoxemia. ¿Qué síntomas se van a manifestar? Los síntomas y signos que se van a manifestar son comunes a todas las enfermedades que cursan con síndrome de distrés respiratorio. Es decir, el niño va a presentar un incremento del esfuerzo respiratorio. Esto se va a traducir en un incremento de la frecuencia respiratoria. Los niños van a comenzar a respirar rápidamente, ¿no? Con una velocidad incrementada. También va a incrementarse el trabajo muscular. Por lo tanto, va a presentarse una mayor contracción de los músculos respiratorios y se va a observar un tiraje subcostal, va a observarse un tiraje intercostal, supraesternal, aleteo nasal, ¿no? Todos estos son signos de que los músculos respiratorios están trabajando en su máxima, digamos, capacidad, ¿no? También va a aparecer un quejido expiratorio. El quejido expiratorio es un esfuerzo que hace el niño de forma inconsciente por tratar de mantener los alvéolos con un volumen positivo, ¿no? O sea, se va a cerrar la glotis y sobre esa glotis cerrada se va a tratar de mantener o se va a tratar de prolongar la expiración y esto va a provocar un quejido, ¿no? Y también se va a observar cianosis, ¿no? Estos signos que estoy remarcando aquí son comunes para todas las enfermedades que cursan con dificultad respiratoria, ¿no? O sea, un niño con neumonía neonatal, un niño con taquicardia transitoria, un niño con enfermedad de membranas hialinas, un niño con hernia diafragmática, todos van a cursar con los mismos síntomas y signos, ¿no? Pero ¿qué particularidad tienen aquellos que desarrollan enfermedad de membranas hialinas, que generalmente son prematuros y los síntomas aparecen prácticamente desde el mismo momento en que nace o en todo caso ocurren de una forma muy pronta, en horas? Los síntomas sin tratamiento alcanzan su máxima expresión alrededor de las 48 a 72 horas. A ver, les voy a mostrar un video para que ustedes puedan ver cómo es un niño con dificultad respiratoria. Denme un segundo. ¿Alguna pregunta hasta ahí mientras voy cargando el video? Ok, entonces, a ver, les voy a poner, este es un caso clínico, toda la información está en inglés, pero bueno, vamos a tratar de que lo entiendan bien. A ver, vamos a ver. 1-hour-old male baby weighing 1.6 kilos presented with complaint of
difficulty in breathing since birth. Preterm O sea, se trata de un niño de 1.6 kilogramos de peso al nacimiento y que presenta signos de dificultad respiratoria casi inmediatamente después de nacer. appropriate for gestational age baby delivered by lower segment cesarean section. Indication for lower segment cesarean section is labor dystocia. Se trata de un recién nacido pretérmino con un peso adecuado para su edad gestacional y que nace por una cesárea segmentaria. La indicación de la cesárea segmentaria es una distocia del trabajo de parto. Baby cried immediately after birth. There is no history of meconium stent like that. Nos dicen que el bebé lloró inmediatamente después de nacer y que no se observó la tinción meconial del líquido amniótico. 25-year-old mother didn't take antenatal care. On examination, saturation is 78% to 80% in room air. Acá pueden ver el oxímetro de pulso en el niño inmediatamente después de nacer, en el que se observa una frecuencia cardíaca de 128 latidos por minuto y una saturación de oxígeno sin oxígeno suplementario de 79%. Heart rate is 129 beats per minute. Subcostal retractions are present. Baby is grunting. Listen it again. Ese ruido que están escuchando es justamente el quejido expiratorio. También pueden observar cómo se presenta en este niño los múltiples tirajes musculares que presenta. Grunting is baby's attempt to maintain alveolar volume by prolonging and increasing expiratory pressures by breathing against a partially closed glottis. Based on presenting complaint and examination. Si se fijaron bien, voy a retroceder un poquito. Si se fijan bien, se puede ver también lo que es el desbalance tóraco-abdominal. Fíjense en la inspiración cómo el tórax se hunde mientras que el abdomen se levanta. Fíjense. Glottis. Based on presenting complaint, expiratory pressures by breathing against a partially closed glottis. Based on presenting Ok, ¿hasta ahí tienen alguna duda? Vamos a seguir con la charla. Entonces, esos son los síntomas que usualmente se observan en un recién nacido con síndrome de distrés respiratorio tipo 1. El diagnóstico en realidad es clínico, ¿no? Es decir, con los datos que tenemos al momento, es decir, los datos de nacimiento de un recién nacido pretérmino o con un peso bajo al nacer y que cursa casi inmediatamente después del nacimiento con signos de dificultad respiratoria, bastan para sospechar o hacer el diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio tipo 1 o enfermedad de membranas hiálicas. Sin embargo, los estudios radiológicos obviamente que van a servir bastante en la confirmación del diagnóstico y no solamente en la confirmación, sino también en la detección de probables complicaciones de esta enfermedad. La característica clásica de una radiografía en un niño con hialinas es la presencia de un patrón retículo nodular fino, o sea, con nódulos bien pequeñitos y que a la vez presentan broncograma aéreo. Este patrón se va a presentar de una forma variable, digamos, dependiendo de la severidad del cuadro, y se lo denominan el nombre de vidrio esmerilado, ¿no? De vidrio esmerilado. Fíjense estas dos radiografías en las cuales se puede observar, en el caso de la radiografía B, un síndrome de distrés respiratorio, yo diría grado 3, ¿no? Mientras, ¿por qué grado 3? Porque observamos, miren, el patrón micronodular con broncograma aéreo. Miren, acá hay un broncograma aéreo. No lo estoy mostrando con el puntero, espérense. Acá, fíjense, sigan el puntero, aquí hay un broncograma aéreo. Acá hay otro. Acá hay otro.
acá hay más, aquí. Sí, esto es la presencia de broncogramas aéreos y la presencia de opacidades micronodulares que ocupan ambos campos pulmonares. Hay una disminución del volumen pulmonar también. Sin embargo, si uno mira, observar la silueta cardíaca, ¿no? Que está acá. Por lo tanto, es una radiografía correspondiente a un grado 3 de membranas hialinas. Fíjese aquí el tubo endotraqueal, está intubado este niño. Mientras que esta, yo diría que es prácticamente una radiografía típica de un niño con enfermedad de membranas hialinas grado 4. El patrón micronodular también es bilateral y difuso, inclusive hay zonas en las que llega a conglomerar con mayor intensidad, hay presencia de broncogramas aéreos, fíjense en el puntero, y prácticamente no se ve la silueta cardíaca, ¿no? La silueta cardíaca prácticamente está borrada por la presencia de este patrón retículo nodular, por lo tanto es una enfermedad de membranas hialinas grado 4 en estadio radiológico. Fíjense comparado con este niño como el volumen de los campos pulmonares es mínimo, ¿no? Además aquí podemos observar la presencia del tubo endotraqueal, aquí está el tubo, y también podemos observar la presencia de los catéteres umbilicales, ¿no? El catéter venoso y el catéter arterial. Así es como luce una radiografía de un recién nacido con membranas hialinas. Sin embargo, como les decía, la radiografía, si bien es cierto, ayuda mucho en el diagnóstico y nos ayuda a descartar otras patologías o identificar complicaciones, no es absolutamente necesaria para hacer el diagnóstico. Y en todo caso, en la práctica, muchas veces lo que observamos es que la radiografía no, la hacemos o la realizamos cuando ya el niño ha recibido tratamiento y por lo tanto lo que vemos en la radiografía no, digamos, no refleja necesariamente la gravedad del cuadro del niño, ¿no? Porque ya ha recibido tratamiento. Aquí está la clasificación radiográfica para los diferentes grados de membrana hialina. A ver, en un grado 1 la imagen retículo nodular va a ser fina, casi imperceptible, mientras que el broncograma aéreo en un grado 1 va a ser discreto o simplemente no se observa ninguna presencia de broncograma aéreo, la silueta cardíaca se conserva bien y la radiolucidez de los pulmones también. En el grado 2, las imágenes retículo nodulares ocupan casi todo el campo pulmonar. El broncograma es muy visible, sobrepasa los límites de la silueta cardíaca. Sin embargo, esta sí es visible, ¿no? La radiolucidez de los pulmones ha disminuido. En el grado 3, las imágenes retículo-nodulares confluyen y ocupan bronquios de segundo y tercer orden, mientras que el broncograma aéreo sobrepasa completamente la silueta cardíaca y la silueta cardíaca está disminuida, pero aún es distinguible. La lucidez pulmonar está disminuida, y en el grado 4 hay una opacidad total, no se observa nada, es lo que le llaman el pulmón blanco, ¿no? El broncograma aéreo está distribuido en todo el campo pulmonar, la silueta cardíaca es indistinguible, no se puede observar dónde está la silueta cardíaca, y la radiolucidez pulmonar está perdida, ¿no? O no se encuentra. Otro estudio que nos puede ayudar en el diagnóstico, y en realidad nos ayuda más que en el diagnóstico, nos ayuda en el manejo del niño que se encuentra en ventilación mecánica, es la gasometría. En la gasometría vamos... ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Una flojera negra, de flojo. Apaguen sus micros. Bueno, seguimos. Sí, sí, te escucho. El de autismo. Gracias. Apaguen sus micros, por favor. Bueno, seguimos. En la gasometría lo que vamos a observar es la presencia de dosis mixta, como dije al inicio. A ver, hipoxemia e hipercarga, ¿no? A ver, un segundo.
Apaguen su micro, por favor, porque no puedo continuar. ¿No prendió mi micrófono? A ver, alguien que le avise, compañera, para que apague su micro, por favor. Sí, doctor, le estoy avisando. Ok, seguimos entonces. Entonces, en la gasometría, más que, como les decía, más que una ayuda en el diagnóstico en sí, nos ayuda en el manejo de estos niños, ¿no? Y en la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, si tuviésemos un niño en apoyo oxigenatorio con CPAP, que es un método del cual vamos a hablar en un momento, y le tomamos una gasometría y a pesar del apoyo oxigenatorio observamos hipoxemia o una acidosis severa o una hipercarbia severa, lo que vamos a pretender entonces es para una fase superior de apoyo oxigenatorio, el niño entra en ventilación mecánica. Entonces, la gasometría tiene una función más bien de ayuda en el manejo de los niños con esta patología. En el tratamiento, uno de los pilares importantes en el tratamiento de esta enfermedad es la administración de surfactante, ¿no? Dado que ustedes ya entendieron que la causa principal de la enfermedad es la insuficiencia de surfactante por inmadurez, el tratamiento es simplemente reemplazar, ¿no?, el surfactante. Sin embargo, en los últimos años hemos observado diferentes tipos de métodos de apoyo oxigenatorio que inclusive están haciendo que el uso de surfactante en algunos casos no sea necesario, ¿no? Pero aún así, la administración de surfactantes sigue teniendo, digamos, una importancia vital en el manejo de estos niños, ¿no? ¿Qué cosa es el surfactante? El surfactante es una sustancia producida por los neumocitos de tipo 2 y que está compuesta en el 90% de su total por lípidos, por fosfolípidos. Y de los fosfolípidos, el más importante por su volumen es la fosfatidilcolina, como pueden ver en el gráfico de aquí, ¿no? La fosfatidilcolina. Sin embargo, hay otros fosfolípidos que también tienen importancia, como el fosfatidilglicerol, la fosfatidiletoanolamina y el fosfatidilinositol, ¿no? Estos son los fosfolípidos que componen en el 90% el total de los surfactantes. Y el 10% de la composición del surfactante son proteínas, que son las llamadas proteínas del surfactante y están clasificadas en tipo A, B, C y D. De estas proteínas, lo importante o lo que sabemos es que la tipo A y la tipo D tienen una función inmunitaria, ¿ok? Mientras que la función de las B y la C realmente todavía no está muy bien dilucidada, ¿no? ¿Ok? Esa es la composición del surfactante. Otra pregunta que tenemos que resolver es ¿quién produce el surfactante en condiciones normales? Ya dijimos que eso lo hacen los neumocitos tipo 2. Y en el tratamiento lo que usamos es surfactante exógeno, obviamente, porque el endógeno es insuficiente. Entonces, al niño le administramos surfactante exógeno. El surfactante exógeno se puede obtener de dos vías, digamos, de la vía natural y de la vía sintética. En la vía natural obtenemos nosotros surfactante del tejido pulmonar el surfactante bovino, de origen bovino, y el surfactante pulmonar de origen porcino. Ha habido diferentes estudios que han tratado de dilucidar cuál de los dos es mejor. La mayoría de estudios dicen que no hay mayor diferencia, sin embargo, en la práctica lo que más usamos es el de tipo bovino. En cuanto al surfactante artificial, es un surfactante sintetizado en condiciones artificiales de laboratorio, y su principal deficiencia es que no cuentan con las proteínas, ¿no? No cuentan con proteínas. Y eso parece que lo hace un poco menos eficiente, por lo menos es lo que han demostrado diversos estudios, ¿no? Por eso es que siempre ahora, o por lo menos todavía preferimos usar el surfactante exógeno de tipo natural.
¿Qué modalidades de administración existen? Se han intentado diversas modalidades de administración y en la práctica lo que se sigue haciendo es, digamos, el método clásico de administración de surfactante, que es a través de la intubación orotraqueal. Es decir, cuando yo identifico a un niño prematuro con síndrome de distrés respiratorio que requiere uso de surfactante, tengo que intubar, o sea, tengo que poner un laringoscopio, intubar al niño y a través del tubo endotraqueal se le administra el surfactante, ¿no? Han habido otras modalidades de administración que se han probado, por ejemplo, surfactante nebulizado. Sin embargo, el éxito que se ha tenido es bastante bajo, digamos, por eso es una práctica que no se usa. Ahora está más o menos en moda la administración de surfactante a través de cánulas, es decir, no de un tubo endotraqueal que es bastante grueso, sino de cánulas que son unas sondas de un diámetro bastante pequeño, entonces se supone que la administración a través de estas vías es un poco menos traumática para el recién nacido, ¿no? Sin embargo, como les digo, la mayoría de centros hospitalarios todavía usan la forma clásica que es a través de la intubación orotraqueal. En cuanto a las dosis, generalmente se usan 2 dosis de surfactantes, sin embargo, esto va a depender del cuadro clínico del niño, ¿no? Y los efectos secundarios que podemos esperar del surfactante generalmente se asocian con hemorragia pulmonar. Otro pilar importante en el manejo de los niños con distrés respiratorio tipo 1 es el oxígeno. El oxígeno, en estos casos, hay que usarlos con mucha mesura, dado que el oxígeno de por sí tiene un efecto proinflamatorio y puede causar daño en el tejido pulmonar, con mayor razón si es un tejido inmaduro como el de los prematuros, ¿no? Una de las consecuencias del uso prolongado y poco prudente del oxígeno en los recién nacidos prematuros es lo que le llaman la displasia broncopulmonar, que es una enfermedad crónica del pulmón de un recién nacido, generalmente pretérmino, ¿no? La forma de administrar oxígeno es variada. Tenemos formas de bajo flujo, que son, digamos, formas de administración a través de cánulas binasales, ¿no? Cánulas binasales también hay de alto y de bajo flujo, a través de lo que llaman el oxihut o carpa de oxígeno o casco de oxígeno, ¿no? Y tenemos las formas, digamos, más avanzadas de administración de oxígeno neonatal, que vendrían a ser el CPAP, y la ventilación mecánica convencional, ¿no? El CPAP son las letras de unos términos en inglés que son Continuous Positive Airway Pressure, o sea, presión continua positiva en la vía aérea, y consiste en administrar oxígeno a través de las narinas del niño, que están cerradas herméticamente, y con presión positiva, de tal forma que inclusive hay presión positiva en la expiración, lo que va a provocar que los alvéolos no colapsen al final de la expiración, ¿no? Este método cada vez está teniendo más importancia en el manejo de estos niños y de hecho, como ven aquí, ya se ha constituido en una nueva estrategia en el manejo de los recién nacidos prematuros con dificultad respiratoria, que inclusive en algunos casos se está evitando el uso de surfactante. La ventilación mecánica convencional es un método que utiliza un aparato que es el ventilador mecánico o respirador mecánico que ofrece ventilaciones a presión positiva en el recién nacido pretérmino, ¿no? Existen otras modalidades, por ejemplo, la ventilación mecánica de alta frecuencia, y bueno, que no viene al caso ahorita conversarla, pero deben saber que existen nuevas modalidades de ventilación mecánica. Aquí tienen un ejemplo de cómo se administra oxígeno a través del CPAP, ¿no? Entonces aquí tienen la fuente de oxígeno. Como fuente de oxígeno generalmente usamos un mezclador, un aparato que mezcla el oxígeno con el aire ambiental. ¿Para qué? Para disminuir el daño que produce el oxígeno. Este gas mezclado entre oxígeno y aire ambiental pasa a través de un flujómetro para poder medir el flujo con el que se administra
el gas. Este gas va por una tubuladura a través de un aparato que se llama humidificador, que calienta y humedece el gas, y esta rama va hacia una de las narinas y va a cumplir el rol de fase inhalatoria, ¿no? O inspiratoria. Las narinas, o sea, las fosas nasales están cerradas herméticamente con un aparatito que se llama PRONC, o una cánula nasal, que es hermética, y entonces esta es la fase inspiratoria, y la fase expiratoria del sistema va a través de una tubuladura hacia una columna de agua, que es la que ejerce resistencia y es la que genera una presión positiva en la vía aérea que se presenta al final de la expiración. Entonces, la tubuladura se sumerge en la columna de agua a una distancia que nosotros podemos ir graduando, que se mide en centímetros de agua, ¿no? Entonces, generalmente nosotros variamos la administración de la presión entre 4 centímetros, puede ser hasta 8, y en la literatura está descrito hasta más centímetros de agua, ¿no? En esto consiste un sistema de CPAP de burbuja, como está descrito aquí. Entonces, la idea es administrar oxígeno a la vez que ofrecemos al recién nacido una resistencia que provoca un incremento de la presión en la fase expiratoria. ¿Ok? Eso es lo que es el CPAP. En cuanto a la prevención de esta enfermedad, porque, digamos, creo que la prevención en este caso es lo más importante, porque además hay métodos que tienen una efectividad muy grande en la prevención. Y el primer método de prevención sería evitar a toda costa los partos prematuros. Eso ya no corresponde a nuestra área de trabajo, digamos, como pediatras. Esto le corresponde a la especialidad de ginecobstetricia, ¿no? Los obstetras tienen que hacer un seguimiento constante de las gestantes para tratar de identificar riesgos o enfermedades o condiciones que puedan apresurar el parto y tratarlas en forma adecuada para que el parto no se produzca en forma prematura, ¿no? De eso ya conversarán con ustedes los obstetras cuando les toque hablar de este tema. Y otro método importantísimo en la prevención de la membrana hialina o del síndrome respiratorio tipo 1 es la administración de corticoides prenatales. Se ha demostrado que cuando se administran corticoides antes del nacimiento, los corticoides van a provocar en el niño efectos muy positivos en el sentido de prevenir la enfermedad de membranas hialinas. El mecanismo exacto por el cual los corticoides incrementan la producción de surfactante no es muy bien conocida, pero está bien demostrada, ¿no? Entonces, la indicación es que toda gestante que tenga entre 24 a 34 semanas y que tenga amenaza de parto prematuro, es decir, una gestante que haya una gestación de estas edades, digamos, hasta 34 semanas, que inicia trabajo de parto, tiene que recibir corticoides prenatales. Y estos se administran en forma de betametasona, 12 miligramos cada 12 horas, o dexametasona, 6 miligramos cada 6 horas. Esto se puede administrar o se debe administrar por lo menos 24 horas antes de que se produzca el nacimiento. Los corticoides comienzan a actuar 24 horas después de la primera dosis. Y se ha demostrado también que entre betametasona y dexametasona la que tiene mejor efecto es la betametasona. Sin embargo, por supuesto que existen algunas contraindicaciones y la más importante de todas es la infección materna activa, ¿no? Es decir, una gestante que esté febril, ya sea por corioamnionitis, ¿no? Generalmente es la causa por la cual las gestantes están febriles. Entonces, la administración de corticoides prenatales no solo ha demostrado prevenir la enfermedad de membranas hialinas, sino también ha demostrado una disminución del riesgo en el prematuro de desarrollar hemorragia intraventricular, como ven aquí, y también ha demostrado disminuir el riesgo de desarrollar en el recién nacido pretérmino la enterocolitis necrotizante. Por lo tanto, la corticoterapia prenatal es un pilar fundamental en el manejo de las gestantes que tienen amenaza de parto pretérmino
y este ocurre antes de las 34 semanas de gestación. Bueno, eso es todo respecto de enfermedad de membranas hialinas. ¿Tienen alguna duda para aclarar de una vez? Ok, si no pasamos a la siguiente enfermedad que tenemos que revisar el día de hoy y que es el síndrome de aspiración meconial y que también cursa con dificultad respiratoria, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa es el meconio? Dado que el nombre mismo de la enfermedad ya nos está orientando hacia el origen, ¿no? Síndrome de aspiración meconial. ¿Qué cosa es el meconio? El meconio no es otra cosa más que la materia fecal que se acumula en el colon del feto en su vida intrauterina, obviamente, ¿no? El nombre viene del término griego meconi, que significa jugo adormecedor. Aristóteles ya en esa época observó que existía una relación entre la presencia de líquido amniótico meconial al nacer y el estado de sueño fetal, digamos, entre comillas, que ahora sabemos que se trata de una depresión cardiorrespiratoria, ¿no? ¿Cuál es la composición del meconio? En el meconio, ustedes saben que el meconio es esa deposición pues, de color verde petróleo, ligosa, ¿no? Que se presenta en las primeras deposiciones del recién nacido, ¿no? ¿Cuál es la composición del meconio? Está compuesto básicamente por ácidos grasos, ¿no? Está compuesto por bilirrubina, enzimas digestivas y albúmina. Pero ¿cuál es el tema con el meconio? Es que el meconio, debido a su pH, puede inhibir la actividad del surfactante. Entonces, en todo caso, la enfermedad o el síndrome de aspiración meconial también es una enfermedad relacionada a la insuficiencia de surfactante. Claro que esta insuficiencia no tiene que ver con una escasa producción, sino que tiene que ver más bien con su inactivación por parte del meconio, ¿no? Al mismo tiempo, la albúmina y los ácidos grasos libres pueden inactivar el surfactante y además pueden provocar una reacción proinflamatoria, como vamos a ver más adelante. ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad? Fíjense que casi en el 12% de los recién nacidos se produce expulsión del meconio en forma intrauterina. Es decir, en el momento que nace el bebé, el líquido amniótico está teñido de un color amarillo verdoso, ¿no? Este líquido amniótico meconial puede ser de diversos grados de intensidad, digamos, ¿no? Hay el líquido meconial con una tinción pues amarillenta leve, ¿no? El grado más severo, que es lo que nosotros llamamos el líquido meconial tipo puré de arvejas, ¿no? Ya todos ustedes conocen lo que es una arveja, ¿no? Es una menestra de color verde y cual puré de arvejas es una sustancia pues así verdosa, pastosa, ¿no? Puede llegar el líquido meconial a tener ese tipo de característica. Obviamente, ese es el líquido meconial más peligroso, digamos, ¿no? De ese 12% de niños que nacen con líquido meconial, el 5% va a desarrollar el síndrome de aspiración meconial. Y de ese 5%, el 4% va a fallecer, ¿no? Más o menos esas son las estadísticas que manejamos respecto a esta enfermedad. El síndrome de aspiración meconial va a ocurrir generalmente y en forma casi única en los recién nacidos a término o en los niños pequeños para su edad gestacional. Casi es, yo diría, imposible que ocurra en un recién nacido menor de 35 semanas. ¿Cuál es la patogénesis? En la patogénesis el punto de partida es hipoxia fetal, es decir, tiene que haber algún evento intraútero que provoca hipoxia fetal. ¿Cuál es ese evento? Puede ser, pues, por ejemplo, una insuficiencia placentaria, o un desprendimiento de placenta, o una hemorragia del tercer trimestre, diferentes causas, tanto fetales como maternas, que van a provocar hipoxia fetal. Como resultado de la hipoxia fetal, se va a activar la motilidad colónica y esto va a hacer que el feto defeque el contenido de su colon dentro del útero, ¿no? Dentro de la cavidad amniótica.
Por otro lado, la hipoxia fetal va a promover el incremento del esfuerzo respiratorio intraútero, es decir, el feto dentro del útero va a comenzar a hacer movimientos respiratorios, llamados el boqueo y el jadeo. Entonces, el bebé va a boquear o a respirar dentro del útero un líquido que ya contiene meconio. Por lo tanto, se va a inhalar, es decir, este meconio va a introducirse en las vías aéreas del feto. ¿Qué efecto va a producir el meconio dentro de las vías aéreas? Uno, va a provocar una obstrucción de las vías aéreas. De hecho, se va a dar un efecto que le llaman el efecto de la válvula unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que el meconio se va a comportar como una válvula que va a dejar entrar el gas, cuando el bebé nace, obviamente, va a dejar entrar el gas y no va a dejar salir el aire, digamos, cargado de dióxido de carbono, ¿no? Y va a provocar una acidosis respiratoria o hipercarbia, ¿ok? Otro efecto que va a producir la inhalación o la presencia del meconio en las vías aéreas es la inactivación del surfactante, como ya dijimos hace un rato. Y al no haber surfactante, los alvéolos van a colapsar, se van a formar atelectasias y se va a alterar la ventilación, perfusión, como ya comentamos hace un rato. Por otro lado, la presencia de enzimas en el meconio va a provocar un efecto proinflamatorio, lo que va a inflamar las vías aéreas, provocando junto con la alteración de la ventilación-perfusión una acidosis metabólica e hipoxemia. Tanto la acidosis metabólica y la hipoxemia como la acidosis respiratoria o hipercarbia van a provocar una persistencia de la hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque se va a producir una vasoconstricción pulmonar con resistencia al flujo sanguíneo pulmonar y esto va a provocar lo que llaman la persistencia de la hipertensión pulmonar y esto va a provocar un shunt de derecha a izquierda, es decir, la sangre va a ir desde las cavidades derechas hacia la izquierda y lo que va a empeorar la hipoxia del bebé. Más o menos así es la patogénesis de estos niños, ¿ok? En el cuadro clínico, igual que el anterior, como les dije, estos niños van a cursar con signos de incremento del esfuerzo respiratorio, por lo tanto va a haber taquipnia, tirajes, aleteo nasal, quejidos, cianosis, todo lo que dijimos para un recién nacido con síndrome de distrés respiratorio tipo 1 es válido aquí. Entonces, ¿cómo los vamos a diferenciar? La diferencia básica está en que esta enfermedad se produce en un recién nacido a término y que tiene presencia de líquido amniótico meconial, ¿no? A diferencia de la enfermedad de membranas hialinas, que es aquel síndrome de distrés respiratorio que se presenta en un prematuro, ¿no? En un prematuro. En la radiología, que el diagnóstico también es un diagnóstico clínico, ¿ok? Las radiografías también nos pueden ayudar para el diagnóstico, pero básicamente nos ayudan en la identificación de las complicaciones, ¿no? Sin embargo, ¿qué se va a observar en una radiografía de un niño con síndrome de aspiración meconial? Vamos a encontrar un incremento de la radiolucidez. ¿Por qué? Porque recuerden que el meconio va a trabajar como una válvula y por lo tanto va a provocar el atrapamiento de aire, lo cual va a observarse en forma de radiolucidez. Va a haber un aplanamiento de los diafragmas, que también es un signo de atrapamiento aéreo. A la vez vamos a observar atelectasias en forma de radiopacidades, ¿no? Que van a presentarse en forma de parches o de nódulos con mal definidos en ambos parénquimas, ¿no? Y en algunos casos ya complicados puede haber neumotórax, ¿no? Fíjense en esta radiografía, aquí pueden ver un incremento del volumen pulmonar, a diferencia de la anterior enfermedad donde veíamos una disminución de la capacidad pulmonar, acá vemos un incremento del volumen. ¿Por qué? Porque hay atrapamiento de aire, fíjense los diafragmas cómo se han aplanado, y fíjense estas imágenes en parches, ¿no? Que se presentan aquí, 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 que no son otra cosa más que atelectasias, y podemos ver incremento de la radiolucidez en estos espacios. Yo diría que inclusive hay presencia de neumomediastino, es decir, ya hay fuga de aire en estos pulmones de este recién nacido. La gasometría, que también nos ayuda en el manejo de la enfermedad, nos va a mostrar hipoxemia en diferentes grados de intensidad, va a haber hipercarbia también en diferentes grados de intensidad y acidosis mixta, como ya hemos dicho, ¿no? En el tratamiento se inicia en la sala de partos, ¿no? Generalmente esos niños nacen con asfixia, ¿no?
debido a ya la hipoxia intraútero que han tenido. Entonces, una reanimación adecuada va a ser el primer pilar en el tratamiento. El uso de ventilación mecánica generalmente va a ser para los niños que tienen un cuadro grave. Se puede usar una ventilación mecánica convencional o de alta frecuencia, dependiendo si hay presencia de fuga de aire. También es prudente el manejo de oxígeno, cobertura antibiótica. Generalmente les damos antibióticos a estos niños, por lo menos hasta demostrar lo contrario, y un manejo estricto de la acidosis metabólica, y en algunos casos muy específicos se puede administrar surfactante. Eso es todo en cuanto al síndrome de aspiración meconial, y eso es todo respecto de lo que quería conversar en el día de hoy con ustedes. No sé si tienen alguna duda para aclararla de una vez. Ok, Taina, por favor, no sé si tú podrías enviarme una relación de los asistentes a mi correo o a mi WhatsApp el día de hoy. Sí, doctor, justamente ¿Tú estoy crees que es haciendo posible? las capturas de pantalla Oh, para tener los chicos que están conectados. ok. ¿Tienen alguna duda, por favor? Doctor, buenas tardes. Hola, Adrián, dime. Buenas tardes, doctor. Justo el caso clínico de hoy que estamos revisando con nuestro doctor, hablábamos sobre este tema y teníamos el caso de una madre que era diabética. Quiero saber, Ya. ¿el síndrome de aspiración meconial tiene algún predisponente específico? O ¿O sea, ¿te es algo, refieres a si... si por ser diabética la madre y al tener un hijo macrosómico, era más probable que tenga síndrome de aspiración meconial? Mira, cualquier evento que produzca hipoxia fetal, incluyendo la diabetes, ¿no? Y podría causar síndrome de aspiración meconial. En el caso de los macrosómicos, si es que el parto de los macrosómicos se intenta realizar a través de la vía vaginal, por supuesto que podría provocar un evento de hipoxia, ¿no? En el momento de, digamos, dificultarse el paso del recién nacido a través del canal vaginal por el tamaño del bebé, ¿no? Obviamente podría producirse hipoxia. O sea, si lo ves desde ese punto de vista, sí podrían ser factores de riesgo. Sin embargo, la diabetes materna es un factor, eso sí, directo para poder desarrollar más bien síndrome de distrés respiratorio tipo 1, porque se ha demostrado que la hiperglicemia y la hiperinsulinemia son factores que disminuyen la producción de surfactante. Por lo tanto, sí podrían manifestarse de esa forma, ¿no? En cuanto a la aspiración meconial, como te digo, cualquier factor que lleve a la hipoxia fetal va a ser un factor de riesgo para desarrollar aspiración meconial. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Ok, entonces, gracias por su atención. Si hay alguna duda, de todas formas, se pueden comunicar conmigo a través del mensaje de texto, a través de su delegada o enviando un correo electrónico. Gracias por la atención. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Gracias, doctor, y disculpe la interrupción. No, Taina, más bien me envías la lista, por favor. Sí, doctor, yo se la envío en un ratito. Ya, gracias. Bien, hasta luego, gracias, buenas tardes. ¿Ya nos podemos ir? Sí, chicos, ya tomé la lista. Estoy en la lista, ¿no, Taina? Sí, ya tomé la lista. Cuando habían 45, no sé quiénes todos se conectaron al último. Presente. Taina, yo me conecté recién, pero es que se me había ido. Y ya Muy tarde, ya muy tarde. No, sí, he tomado la lista varias veces, no se preocupen.